más que esperar, pero tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fin. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar, porque tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Yo quiero más. Queremos más, queremos más. 1.000.000 de veces no mereces. De 1.000.000 de himnos eres digno. Sí, 1.000.000 de veces no mereces. De 1.000.000 de himnos eres digno. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Queremos más. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Dios les bendiga. Les invito a que leamos la Biblia en esta mañana. Vamos a recorrer parte de la Biblia mirando la historias bien conocidas para quienes leemos la Biblia habitualmente, que seguramente las hemos escuchado ya a estas historias, ya sea en la reunión de la iglesia o en alguna otra reunión, tal vez leyendo la Biblia en casa. Son historias bien conocidas, ya las vamos a ver, pero que de nuevo quisiéramos, con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo, sacarle provecho otra vez para nuestras vidas espirituales. Así que vamos a leer estas historias tan
en el Nuevo Testamento, pero antes yo quiero leer, y si me quisieran acompañar, un versículo que está en el Antiguo Testamento. Era Jehová mismo hablándole a su siervo Jeremías, el gran profeta Jeremías, hombre consagrado a Dios, que por ser justamente así, un hombre de Dios, tuvo sus dificultades. Pero el Señor le dice en el capítulo 33 de su libro, versículo 2, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. ¿Qué ha dicho Jehová? ¿Qué fue que le dijo a Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. Esa promesa hecha a Jeremías hace muchos años en la antigüedad, también es para los hijos de Dios en el día de hoy. Es para usted, hermano, es para mí, y podemos tomarla como nuestra de parte de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso ha dicho Jehová, el que hizo la tierra, el que la formó y la afirmó. Él pone la firma, él pone su sello y le dice así a Jeremías y también a mí en este día. Clama a mí y yo te responderé. Y basándonos en este versículo de la Biblia, en esta promesa de parte de Dios, ahora sí les invito a que leamos un pasaje en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15. Desde el versículo 21 en adelante vamos a ver la historia de una mujer que no sabemos su nombre. Solamente sabemos que ella es ciudadana cananea, era de Caná. Desde el 21 al 28 vamos a leer y después vamos a comentar un poquito, vamos a tratar de sacar alguna enseñanza para nosotros también en esta mañana. Leo así en Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues la voz es tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces él ya vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí tenemos este primer personaje, una mujer con un grave problema, no en ella misma, sino más bien en su hija. A nuestras hijas, nuestros hijos queridos, es lo que más valoramos. Es para nosotros, son ellos para nosotros un tesoro. Cualquiera de nosotros que ya somos padres sabemos lo que sentimos adentro por ellos. Cuando están en un problema, nuestros hijos también lo estamos nosotros. Esta mujer tenía una hija gravemente atormentada por un demonio. Y hizo lo que debía haber hecho
cualquier madre, lo que cualquiera de nosotros tiene que hacer. Fue a donde estaba el Señor y clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. En esta frase, en este clamor que ella hacía al Señor, que elevaba hacia Él, decía mucho. Le trataba de Señor y le decía Hijo de David. Para un judío en aquellos tiempos decir esto significaba mucho. Significaba que conocía las Escrituras, que conocía las promesas de Dios y que creía que Dios las iba a cumplir. Ella sabía que Dios había prometido un Mesías, un Salvador, que vendría por la genealogía de David. Y con esto ella reconocía que allí estaba. En la persona del Señor Jesús se cumplía la promesa de Dios desde hacía tantos años. Y justamente le conoce en un momento difícil de su vida. Tenía a lo que más preciaba, a su hija enferma. Y entonces fue al Señor, reconociendo su señoría, reconociendo su poder y su capacidad para darle solución. Y clamó a Él, pidiéndole misericordia. Tal vez esta mujer sabía también de la promesa hecha a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Eso era lo que ella estaba haciendo. Después nos cuenta que el Señor no le respondió palabras, silencio total de parte de Él. Los discípulos ya se estaban molestando con sus gritos. Tal es así que le dijeron: da voces, está clamando, está gritando, da voces tras nosotros, Señor, despídela. Y el Señor les responde a ellos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Lo habrá escuchado esta mujer? ¿Habrá escuchado esas palabras? Es posible que sí, porque después nos cuenta con más detalle la Escritura. Nos cuenta que ella vino y se postró ante Él, clamando de nuevo: Señor, socórreme. Clama a mí y yo te responderé. Era la promesa del Señor desde la antigüedad. Y esta mujer se asió, se tomó de aquella promesa, sabiendo que el que la había dicho era el creador de la tierra, era el que la había firmado a la tierra, era el dueño y señor de todo, era el Señor de la vida de su hija, de la salud de su hija. Y el Señor allí, tal vez podemos decir, la pone a prueba. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Le pinta en estas pocas palabras una escena doméstica, que es posible que pase a menudo también en nuestras casas. Sí, no está bien tomar la comida que tenemos para nuestros hijos y dárselo a los perros. No, no está bien. Pero aquella mujer que está en un grave problema, que necesita del Señor, le responde sabiamente: Señor, tienes razones, sí, es así. Pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella en aquel momento se sentía como un perrito, como un animalito de aquellos que tenemos como una mascota en nuestra casa, que tanto queremos. Con estas palabras se humillaba delante del Señor y de nuevo le reconocía ante Él su necesidad
y de que el Señor, el amo de aquella mesa, podía en su bondad tirar una migaja para, voy a decirlo con todo respeto, para una pobre perrita que necesitaba de una migaja del Señor. Y el Señor, que todo lo sabe, que todo lo ve, aún lo más recóndito de nuestro ser, vio en ella la fe, una gran fe. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Clama a mí y yo te responderé, es la promesa del Señor. Y así se cumplió en esta mujer, que ante una gran necesidad, no personal, sino de su hija, que amaba, una necesidad de salud, de paz, de tranquilidad. Y el Señor le respondió. Otra historia más, en Lucas capítulo 8. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Vamos a leer la historia de este hombre también bien conocido para quienes conocemos la Biblia. Acá tenemos el nombre de él. Me refiero a Jairo. Desde el versículo 41 de Lucas 8 nos cuenta la historia. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Otra vez, una hija de por medio, que lo mueve a este padre a buscar al Señor. Muchas veces cuando leo estas historias yo recurro mucho a mi imaginación. Jairo era un hombre bien conocido, principal en la sinagoga, por lo tanto era bien conocido. Todos los días sábados, los judíos que concurrían, que eran miembros de aquella sinagoga, lo verían ahí. Es posible que al frente de la congregación. Pero un día Jairo tenía un problema similar a la de la mujer cananea. Tenía una hija enferma, única hija. Si bien cada hijo es único para nosotros y no hay uno que valga más que el otro, pero el hecho de tener una sola hija para Jairo era de suma importancia. Y no solo que estaba enferma, sino que se estaba muriendo. Entonces Jairo, sin importar que fuese el principal de la sinagoga y fuese bien conocido en la sociedad, aquel día, a pasos agigantados, fue a buscar a Jesús. Y nos cuenta el versículo 41 que se postró a los pies de Jesús. ¿Pueden imaginarse aquella escena? Jairo, delante de una gran multitud, aparte de los 12 discípulos, gente que lo seguía. En el versículo 40 dice que cuando llegó a aquel lugar, lo recibió una multitud a Jesús. Pero allí estaba sin importarle lo que otros dijesen, sin importarle que él fuese un principal en la sinagoga, se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase a su casa. Clama a mí y yo te responderé. En el versículo 49 nos cuenta que Jesús todavía estaba hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija
ha muerto. No molestes más al maestro. Qué mala noticia. Cuando él salió, su hija estaba muriendo. Y le llega la noticia que había llegado el momento de su muerte. Y le aconsejan a Jairo, no molestes más al maestro. ¿Es una molestia para el Señor que sus hijos vayan a Él? ¿Le molesta al Señor que uno de nosotros se postre a sus pies y clame a Él ante una necesidad? De ninguna manera. Él le responde a Jairo, no temas, cree solamente. Esta es la forma en que Dios espera de nosotros que nos acerquemos, con fe, solamente creyendo que Él es capaz de todo, que no hay nada imposible para Dios, que Él es capaz de enseñarnos cosas grandes y ocultas que nosotros no entendemos. Así que nos cuenta el versículo 51 que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Jairo y a la esposa de Jairo, la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él, el Señor, dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, la niña clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, asombrados. Así responde el Señor. Sus tiempos no son los nuestros. A veces nosotros queremos que las cosas se hagan con el rajido de los dedos, que sea allí inmediatamente. Tenemos apuro. ¿Tenía apuro Jairo? Sí. Estaba muriendo su hija. Lo entendemos. Porque sabemos lo que se siente como padre cuando una hija está enferma. Pero el Señor le dijo, no temas, cree solamente. El Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué esperaba Jairo y su esposa que hiciera el Señor? ¿Qué se habrán pensado, cómo se habrán imaginado que iba a ser? Que tal vez la niña pudiera estar convaleciente por algún tiempo, sanando de a poco. Pero nos cuenta la Escritura que su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Así obra el Señor. Así obra nuestro Dios, esperando de nosotros que solamente haya fe y confiemos en sus promesas. Los padres se quedaron admirados, perplejos en la forma que el Señor hace que las cosas se sucedan. Bien, otro personaje más que está aquí dentro de este mismo pasaje, pero en este caso no conocemos su nombre. Sí sabemos que es una mujer. Hemos hablado de la mujer cananea, de un hombre, Jairo, ahora de una mujer que no conocemos su nombre. Pero que en este caso vamos a hablar de dos personajes. En este caso esta mujer, que tienen una necesidad más bien personal. Tenían estos dos personajes, vamos a ver ahora, una inmensa necesidad de él.
En el versículo 43 dice, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Le decía, encontramos aquí una persona con una necesidad, si bien es una enfermedad también, pero una necesidad personal. Hacía 12 años que sufría de esta enfermedad. Mucho tiempo, ¿verdad? Había gastado en médicos todo cuanto tenía. Mucho, ¿verdad? Se había quedado en la pobreza. Había gastado cuanto tenía. Y ninguno había podido ser, por ninguno había podido ser curada. Mucha desgracia, diríamos. Mucha impotencia. Nadie podía darle solución a su problema. Pero entonces ella hizo lo que hizo la mujer cananea, lo que hizo Jairo, y lo que debía hacer usted y yo, mi hermano. Se acercó a Jesús. En otra parte de la Escritura nos dice que ella pensaba si solamente pudiera tocar el borde de su manto con la punta de mis dedos, seré salva. Me pude imaginar a aquella mujer entre la multitud estirando su mano, tratando de llegar de alguna manera, hasta que lo logró. Y cuando toca el borde de su manto, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante encontró solución al problema que hacía 12 años no lo había encontrado, ni aún en los mejores médicos de la época. Y ocurre aquel diálogo entre el Señor y los discípulos, especialmente con Pedro, y hace esta pregunta el Señor, ¿quién es el que me ha tocado? A Pedro le parecía absurda esa pregunta. ¿Cómo, Señor, si todos te aprietan y te oprimen y preguntas quién me ha tocado? Pero el Señor que todo lo sabe, dice, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado de una forma distinta. No por accidente, por casualidad, por estar cerca. No, alguien me ha tocado de una forma distinta. De tal forma me ha tocado que ha salido poder de mí. Entonces aparece aquella mujer y nos cuenta que viendo que no quedaba oculto, ¿por qué? Me pregunto yo, ¿será que ella trató de mantenerse oculta? De no ir de frente como lo hicieron aquellos otros dos personajes que hemos visto. Es posible que por una cuestión de vergüenza, una cuestión de pudor, no podía ir
delante de todos a contarle al Señor lo que ella estaba sufriendo hacía tanto tiempo. Pero al ver que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Aquí, en la actitud de esta mujer, postrada delante de sus pies, vemos una actitud más bien de adoración. Vino a él para agradecerle, para confesar delante de todos que el Señor la había sanado. Vino para adorarle y darle las gracias, porque su enfermedad, su problema, había sido solucionado al instante. A lo que el Señor le dice aquellas palabras de consuelo y de aliento: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuánto necesitaba aquella mujer de un Salvador que le diera paz. Clama a mí y yo te responderé. Otro personaje más está en Lucas capítulo 19, en este mismo evangelio, según San Lucas capítulo 19. Desde el versículo 1 al 10 está la historia de este hombre que sin conocer apreciamos y queremos. Zaqueo. Leemos del versículo 1 del capítulo 19 de Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí está Zaqueo. Dije que íbamos a hablar de dos personajes que tenían una profunda necesidad personal. ¿Cuál era la de Zaqueo? Material no era, era rico, así que tenía de todo, todas las comodidades, todo el confort del momento, Zaqueo lo tenía. Tampoco no era cualquiera en su trabajo, a pesar de que no eran bien vistos los publicanos, pero era un jefe. Entonces, no estaba tan mal. ¿Cuál era su necesidad? La necesidad de él era lo que dice en el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo, a pesar de su situación social y económica, tenía la profunda necesidad de ver quién era Jesús. Y el Señor dice:
todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Zaqueo necesitaba, procuraba ver a Jesús, quería saber quién era, quería conocerle, pero no podía. No podía porque era pequeño, era bajo de estatura. Pero el gran problema de Zaqueo no era el ser bajo de estatura, sino su problema era la multitud que no lo dejaba ver. ¿Se han dado cuenta ustedes que cada vez que una persona busca a Dios, tal vez usted también lo haya experimentado, siempre la multitud se interpone entre aquel que busca a Dios y Dios? No sé qué será que le impide a usted buscar a Jesús. No sé si es la multitud. ¿Qué es lo que le está impidiendo ver a Jesús? Usted lo sabe y Dios también. Para Zaqueo, su problema era que la multitud y pequeño de estatura, pero era tanto su deseo de ver a Jesús que pensó rápidamente, ideó un plan que iba a darle resultado. Corrió delante de la multitud, se subió a un árbol por debajo del cual pasaba el camino y se subió, se trepó al árbol. Me lo imagino Zaqueo de boca abajo, arriba de una rama, para ver a Jesús. Tenía la panorámica que él quería. Podía empezarlo a ver desde la distancia. Y a medida que el Señor se acercaba, mejor lo veía. Cuando pasara por debajo de aquel árbol, lo iba a tener ahí, tan cerca como él quería, como él venía deseándolo ya hace tiempo. Pero para sorpresa de Zaqueo, el Señor mira hacia arriba y lo llama por su nombre. Y le dice algo que le llena de gozo. Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Grandioso, ¿verdad? Qué día tan especial para Zaqueo. Fue un antes y un después. El Señor lo miraba, lo llamaba por su nombre y le prometía que hoy iba a ir a su casa. ¿Le gustaría a usted recibir en su casa a Jesús? Qué hermoso sería, qué linda experiencia sería para cada uno de nosotros poder recibir al Señor en nuestra casa, servirle una comida y tenerlo sentado allí frente a nosotros, a cada uno de nosotros, para poder conversar con Él. Y no importa lo que digan los demás. Zaqueo tenía al Señor en su casa, lo había invitado a cenar o a almorzar, estaba allí en su casa. Y el Señor le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque lo había invitado a comer. Lo había recibido también en su casa, forma tan amable, tal vez con todas las comodidades. No. Ha venido la salvación a esta casa porque el dueño de aquella casa, el jefe de aquella casa era un hombre perdido. Pero a partir de aquel momento, el Señor
lo había salvado. Porque Zaqueo procuró ver quién era Jesús y trató por todos los medios de esquivar las dificultades para verle, para conocerle. Y así fue. La salvación llegó a la vida y a la casa de Zaqueo en aquel momento. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Busca al Señor siempre y el Señor no te va a decepcionar. Él va a responder a su tiempo. Él nos ha de mostrar cosas que no entendemos por ahora, como por ejemplo la enfermedad de una hija. O tal vez una enfermedad que nos aqueja hace mucho tiempo. Pero más aún, Él ha de solucionar el problema de alguien que vivía perdido como Zaqueo. Que el Señor bendiga tu vida, hermano. Procura buscarle y agradar a Dios y verás que serás bendecido por Él. Que así sea, para la gloria de Dios y para la bendición de tu vida.